Imaginen una cabaña de madera, pequeña y sencilla, en medio de la frontera estadounidense. Allí, el 12 de febrero de 1809, nació un niño llamado Abraham Lincoln. Su infancia fue humilde, marcada por el trabajo duro y las pocas oportunidades de educación formal. Sin embargo, Lincoln poseía la curiosidad insaciable y una inteligencia excepcional que lo llevarían a alcanzar grandes alturas. Y así comenzamos, amigas y amigos. Bienvenidos a Historias Magníficas, narrado por Simar González. Hoy, el gigante de la democracia, Abraham Lincoln, un líder excepcional en tiempos difíciles. A pesar de sus limitaciones, Lincoln era un lector voraz. Se enseñó a sí mismo leyes y filosofía, convirtiéndose en un abogado respetado. Su gran empatía y su habilidad para conectar con las personas lo llevaron a involucrarse en la política, en una época marcada por la división y la esclavitud. Lincoln emergió como una voz a favor de la unión y la igualdad. Era conocido por su honestidad y su integridad, lo que le ganó el respeto de sus contemporáneos. A pesar de las dificultades que enfrentó, tenía un gran sentido del humor, lo que lo hacía muy querido por la gente. Lincoln tenía la habilidad para la oratoria, era un orador talentoso y sus discursos, como el de Gettysburg, son considerados obras maestras de la retórica. La vida de Abraham Lincoln, antes de la presidencia, fue una preparación para los desafíos que enfrentaría como un líder de una nación dividida. Su humildad, perseverancia, dedicación al estudio lo convirtieron en un hombre excepcional, capaz de inspirar a millones de personas. En 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Tras décadas de tensiones, Abraham Lincoln, republicano y abolicionista, terminó de dividir al país. Su victoria desencadenó la guerra civil, la cual estalló en abril de 1861. ¿El motivo? Las diferencias entre los estados libres y los estados esclavos, sobre el poder del gobierno nacional al prohibir la esclavitud en los territorios que no fueron estados. Fue un conflicto que duró entre 1861 y 1865 entre los estados del norte, antiesclavistas y defensores de la Unión Federal, y los secesionistas del sur. Lincoln cambió el objetivo de la guerra y transformó la guerra civil de una lucha por preservar la unión entre los estados del norte antiesclavistas y los del sur esclavistas a una lucha por la abolición total de la esclavitud. Esto elevó la moral de las tropas unionistas y atrajo a miles de afroamericanos a unirse al ejército, un conflicto que puso a prueba a la nación como nunca antes. Lincoln lideró al país a través de 4 años de guerra, enfrentando desafíos militares, políticos y personales. A pesar de las críticas y las dudas, Lincoln mantuvo firme su compromiso con la abolición de la esclavitud. El día de Año Nuevo de 1863, Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación en plena guerra, por la que daba libertad a todos los esclavos de los estados secesionistas. De esta manera, el presidente unía la causa de acabar la rebelión confederada con la de abolir la esclavitud, lo que motivó a muchos esclavos a huir hacia el norte y combatir al lado de la Unión, un hito en la lucha en los derechos civiles. El 9 de abril de 1865, el general sureño Robert Lee puso fin a la guerra al rendirse en Virginia. Así culminó la guerra de secesión, Lincoln sin saber lo que ocurriría 5 días después. El 14 de abril de 1865, mientras el país se preparaba para celebrar la victoria de la Unión, Lincoln asistía a una actuación en el Teatro Ford de Washington, D.C. Recibió un disparo por parte de John Wilkes Booth, un simpatizante de la Confederación. Lincoln murió la mañana siguiente, el 15 de abril de 1865. Fue asesinado. Su muerte conmocionó al mundo y consolidó su lugar en la historia como uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos.
La Proclamación de Emancipación fue un hito fundamental en la historia de Estados Unidos, con un impacto profundo y duradero en la sociedad estadounidense. Su estrategia tuvo efectos a corto y largo plazo. A corto plazo, al cambiar el objetivo de la guerra, transformó la guerra civil de una lucha por preservar la Unión a una lucha por la abolición de la esclavitud. Esto elevó la moral de las tropas unionistas y atrajo a miles de afroamericanos a unirse al ejército. Además, debilitó a la Confederación porque la pérdida de la mano de obra esclava fue un duro golpe a la economía del sur y debilitó significativamente su capacidad de continuar la guerra. La proclamación intensificó las tensiones raciales en el país, tanto en el norte como en el sur. La guerra y la abolición de la esclavitud dieron paso al periodo de reconstrucción, un tiempo de grandes cambios sociales y políticos en el sur. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por la violencia y la resistencia a la igualdad racial. La proclamación inspiró el movimiento por los derechos civiles, que luchó durante décadas para garantizar la igualdad de los derechos de los afroamericanos. Sin duda, Lincoln cambió la identidad nacional. La guerra civil y la abolición de la esclavitud transformaron fundamentalmente la identidad nacional de los Estados Unidos. La nación emergió de la guerra con una nueva comprensión de los principios de libertad e igualdad. En resumen, la Proclamación de Emancipación fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. Aunque la lucha por la igualdad racial continúa, la proclamación marcó el comienzo del fin de una de las instituciones más injustas de la historia humana. El legado de Lincoln para las siguientes generaciones fue la libertad y la democracia, quedando plasmado en su magistral discurso, el discurso de Gettysburg, el cual no es solo un documento histórico, sino también una obra de arte que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los años. Las palabras de Lincoln continúan resonando hoy en día, recordándonos la importancia de la libertad, la igualdad y la democracia. Si lo quieres escuchar en español, accede al siguiente video a continuación.